Nuestra historia humana ha sido testigo de una amplia gama de armas, con armas ingeniosas y algunas brutalmente sencillas. Desde la espada india flexible hasta el arma que lleva el nombre de un escorpión. Aquí están las 15 armas antiguas más increíbles. Número 15. La Urumi. La Urumi es una espada flexible procedente del subcontinente indio. Es único por su diseño y la habilidad necesaria para utilizarlo. Esta espada látigo tiene hojas agitadas que muestran el ingenio de los antiguos guerreros indios. El urumi consta de un mango con una o más hojas de acero delgadas y flexibles. Estas hojas pueden variar en longitud, generalmente lo suficientemente largas como para alcanzar oponentes distantes. Su flexibilidad les permite enrollarse y desenrollarse durante el combate, lo que hace que sus ataques sean impredecibles. El amplio alcance y la imprevisibilidad del urumi plantean un desafío para sus oponentes. Sus hojas flexibles pueden sortear escudos y defensas, atacando desde ángulos inesperados. Sin embargo, su diseño también corre el riesgo de herir al portador, lo que requiere habilidad y control excepcionales para manejarlo con seguridad. Este intrincado instrumento de guerra ocupó un lugar destacado en las artes marciales tradicionales como Kalaripayattu, donde su uso se consideraba un indicativo de la experiencia y habilidad de un guerrero. Los movimientos giratorios del urumi, una mezcla de gracia y ferocidad, se convirtieron en parte integral de las formas de danza marcial, trasladando su capacidad letal al ámbito del rendimiento artístico. El urumi es un arma especializada y única, nacida de la cultura marcial y la creatividad de los antiguos diseñadores indios. Su carácter distintivo y singular radica tanto en su diseño innovador y único, como en las elaboradas y complejas técnicas necesarias para manejarlo con eficacia y precisión. Esta arma, a pesar de su antigüedad, sigue siendo una de las más intrigantes y fascinantes de la guerra antigua, simbolizando la innovación constante y la destreza marcial de los antiguos guerreros indios. El urumi no es simplemente una herramienta de guerra, sino un testimonio de la destreza, innovación y la creatividad que caracterizaban a los antiguos guerreros indios. Número 14. El escorpión romano. El escorpión romano, también conocido como escorpio, era un elemento esencial en la maquinaria bélica del ejército romano. Esta máquina de asedio, que se utilizó aproximadamente desde el siglo III a.C., jugó un papel central y crucial en el éxito militar de Roma, demostrando ser una pieza vital en el ajedrez de la guerra. Funcionaba gracias a cuerdas retorcidas o tendones que proporcionaban la tensión necesaria para disparar pernos o piedras a una velocidad y distancia impresionantes. El escorpión destacaba especialmente por su precisión. Podía alcanzar objetivos a una distancia de hasta 400 metros. Esta característica lo convirtió en una herramienta valiosa tanto en asedios como en batallas en campo abierto, donde su largo alcance y precisión podían desorganizar formaciones enemigas o apuntar a individuos específicos, generando un gran impacto psicológico en las fuerzas oponentes. Cuando se desplegaban varios escorpiones en línea, creaban una lluvia de proyectiles que podía desmoralizar y diezmar a las tropas enemigas antes de la confrontación principal de la infantería, lo que confería una gran ventaja táctica a las fuerzas romanas. Además, la movilidad era otra de las grandes ventajas del escorpión. Más ligero que las máquinas de asedio más grandes, podía transportarse con relativa facilidad, lo que permitía al ejército romano desplegarlo en diferentes lugares según las necesidades de la batalla. El escorpión romano es un claro ejemplo de la habilidad de la ingeniería romana. Su influencia en los resultados de las batallas y su papel en la guerra antigua la convierten en un arma notable en la historia de la guerra antigua y un testimonio de la capacidad estratégica y tecnológica del Imperio Romano. Número 13. Las bolas o Boliodorus. Las bolas, una antigua arma de caza originaria de los pueblos indígenas de América del Sur, son un brillante ejemplo del ingenio humano. Esta arma arrojadiza, que consta de pesas conectadas por cuerdas, es una prueba viva de cómo nuestros antepasados utilizaban los recursos a su disposición para sobrevivir y prosperar. Las bolas tradicionales se componen de 2 o 3 cuerdas, generalmente hechas de cuero crudo,
unidas a pesos pesados en los extremos. Estas pesas, a menudo hechas de piedra o metal, podían variar en tamaño dependiendo de su propósito. La forma en que se usaban las bolas era sencilla pero efectiva. El cazador las giraba por encima de su cabeza antes de liberarlas hacia su presa o enemigo. Cuando se lanzaban, las bolas giraban rápidamente y al golpear el objetivo, las pesas se envolvían alrededor de las piernas o el cuerpo, inmovilizando al objetivo. Esto lo hacía increíblemente eficaz para cazar animales grandes o que se movían rápidamente, lo que permitía a los cazadores atrapar presas desde una distancia segura. En tiempos de guerra, las bolas se utilizaban para capturar enemigos o interrumpir su movimiento. Aunque no era típicamente letal, su simplicidad y utilidad lo hacían versátil en diversas circunstancias. Incluso en la actualidad, las bolas aún se utilizan en algunas partes de América del Sur, principalmente por los gauchos, para pastorear ganado. Esto destaca su practicidad duradera como herramienta convertida en arma. Las bolas, por lo tanto, ocupan un lugar único en el armamento antiguo, recordándonos la destreza y la habilidad de nuestros antepasados. Número 12. La ballesta de repetición china Chukonu. Es un testimonio de un enfoque singular y revolucionario en la fabricación de armamento de proyectiles. Inventado alrededor del siglo IV a.C., este notable instrumento de guerra permitía disparar rápidamente pernos, una característica que lo hacía formidablemente eficaz en situaciones de conflicto y combate. En su esencia, el Chukonu combinaba ingeniosamente una ballesta con un cargador en forma de caja que contenía múltiples flechas. Al accionar una palanca, el mecanismo innovador tiraría de la cuerda del arco, dejaría caer un perno en la ranura y con precisión mecánica lo soltaría. Este mecanismo de acción rápida permitía a un soldado bien entrenado disparar muchos dardos en rápida sucesión, a una velocidad que superaba con creces la de las ballestas o los arcos tradicionales. Si bien los proyectiles individuales no eran particularmente potentes ni precisos, la verdadera fuerza del arma residía en su sorprendente velocidad de disparo. Los disparos rápidos y sucesivos de un Chukonu podrían devastar a enemigos desarmados o con armadura ligera. Además, su facilidad de uso significaba que incluso los soldados o reclutas menos experimentados podrían manejarlo de manera efectiva, un factor que indudablemente contribuyó a su popularidad en el campo de batalla. El diseño innovador del Chukonu y su importancia estratégica en el campo de batalla lo hacen digno de mención en cualquier discusión sobre guerras antiguas. Este arma no solo mantenía un alto volumen de fuego, sino que también era una muestra palpable de la sofisticación y el desarrollo de la tecnología militar de la antigua China. Su existencia y uso efectivo en la guerra son un testimonio de la destreza de la antigua China en el ámbito de la ingeniería militar y la fabricación de armas. Número 11. Gatka. En la India, particularmente dentro de la comunidad Sikh, tenemos una forma de arte marcial única y fascinante conocida como Gatka. El Gatka es un arte marcial indio que tiene vínculos profundos con la religión Sikh y que combina de manera impresionante las tradiciones espirituales y marciales. El arma principal que se utiliza en el Gatka es la espada, pero los practicantes se entrenan con una variedad de armas, lo que demuestra una comprensión amplia y diversa de las técnicas de combate. El Gatka es notable por sus movimientos suaves y fluidos y el rápido juego de pies, lo que lo convierte en una forma de lucha dinámica y visualmente impresionante. Las técnicas empleadas en el Gatka implican maniobras defensivas, golpes ofensivos y acrobacias que requieren una gran cantidad de agilidad, precisión y, lo más importante, concentración. Entre las armas que se utilizan en el Gatka se incluyen espadas, escudos, lanzas y elementos más exóticos como el chakram y el katar. El entrenamiento en Gatka comienza con un palo de madera que simboliza una espada antes de pasar a armas reales y otros equipos. Gatka, que está profundamente entrelazado con la espiritualidad Sikh, enseña valores éticos y morales junto con el entrenamiento físico. El arte marcial pone especial énfasis en la conducta recta, la autodisciplina y el respeto por toda la vida. Gatka a menudo se exhibe durante los festivales Sille como una demostración de habilidad y también como competición.
Es un testimonio muy vivo de las ricas tradiciones marciales de la antigua India, combinando la filosofía espiritual con habilidades prácticas de combate. La variedad de armas y habilidades requeridas para dominar el Gatka lo hacen un componente extraordinario y fascinante del armamento antiguo que aún perdura en nuestra época moderna. Número 10. El Chakram Frisbee. Hazlo girar a gran velocidad con los dedos antes de lanzarlo al enemigo. El Chakram, un arma icónica de la antigua India, representa un enfoque inusual pero eficaz para la guerra. Esta arma circular, con su forma distintiva y su uso único, a menudo se asocia con la clase guerrera Sikh y la deidad hindú Vishnu. El Chakram es un disco de metal con un borde exterior afilado. Variaba en tamaño, desde versiones pequeñas que se usaban como brazaletes y se lanzaban con un movimiento de muñeca hasta versiones más grandes que se lanzaban girándolas en el dedo. Su diseño circular lo hacía aerodinámicamente estable, permitiendo lanzamientos precisos a larga distancia. Cuando se lanzaba correctamente, el Chakram podía volar recto y nivelado a grandes distancias. Esto lo hizo eficaz para perturbar formaciones enemigas o apuntar a individuos desde lejos. El borde afilado del Chakram podría cortar extremidades o cabezas, o si se apunta al suelo, rebotar en las piernas del enemigo. Los guerreros Sikh, bajo el liderazgo de Guru Gobind Singh, defendieron su uso. Llevaban docenas de pequeños chakrams en sus brazos y los lanzaban mientras cargaban en la batalla, demostrando ser muy efectivos y contribuyendo a su reputación marcial. En la mitología hindú, el chakram está asociado con el señor Vishnu, representado sosteniendo un chakram en una de sus manos. El diseño innovador del chakram, su letalidad precisa y su significado cultural lo convierten en un arma notable de la guerra antigua. Su simbolismo duradero en contextos religiosos y marciales subraya su lugar destacado en la historia de las armas antiguas. Número 9. El boomerang. Asociado principalmente con los pueblos indígenas de Australia, es un arma antigua conocida por sus propiedades aerodinámicas únicas. Este palo arrojadizo curvo, famoso por su capacidad de regresar al lanzador, se ha utilizado durante miles de años para la caza y la guerra. Contrariamente a la creencia popular, no todos los boomeranes fueron diseñados para regresar. El boomerang que regresa es relativamente pequeño y liviano y se usa más para deportes y entretenimiento. El boomerang más grande y que no regresa, o Kaili, se usaba típicamente para la caza y la guerra. Capaz de causar daños importantes, el boomerang es una maravilla del diseño aerodinámico y la comprensión de las propiedades de los materiales. Elaborado a partir de raíces o ramas naturalmente curvadas de árboles específicos, fue tallado y moldeado para crear secciones de perfil aerodinámico que generaban sustentación cuando se lanzaban. Esto le dio al boomerang sus propiedades de vuelo únicas y lo convirtió en una herramienta de caza eficaz. Como arma, el boomerang se utilizó para diversos fines. Los más pequeños cazaban pájaros, mientras que los más grandes y pesados cazaban animales más grandes, como los canguros. En la guerra, los boomeranes se utilizaban para incapacitar o matar a los oponentes a distancia, y los lanzadores expertos podían alcanzar objetivos con precisión a distancias significativas. A pesar de la evolución de armas más avanzadas, el boomerang ha perdurado y sigue siendo un símbolo de la cultura indígena australiana. Su diseño único, su versatilidad y la habilidad necesaria para utilizarlo de forma eficaz lo hacen digno de mención en los anales del armamento antiguo. El boomerang sigue fascinando a científicos, historiadores y entusiastas por igual, ya que refleja el ingenio de nuestros ancestros. Número 8. El pilum. La lanza arrojadiza de las legiones romanas, conocida como pilum, fue un elemento fundamental para el éxito militar de Roma. Este arma especializada, diseñada específicamente para un solo uso en el fragor de la batalla, es un claro testimonio del pragmatismo romano y de su previsión táctica. Un pilum típico medía aproximadamente 2 metros de largo y se componía de un eje de madera al que se unía un mango de hierro largo y delgado que terminaba en una punta con púas. El diseño del mango de hierro era tal que se doblaba al impactar contra el objetivo, lo que hacía que el pilum fuera imposible de lanzar de vuelta por el enemigo y difícil de quitar del escudo en el que se había incrustado,
volviéndolo efectivamente inútil para futuros usos. Este diseño estratégico fue una pieza clave en las tácticas de batalla romanas. Los soldados romanos, que normalmente se situaban en las líneas del frente, desataban una andanada de pila contra las filas enemigas justo antes del enfrentamiento principal, interrumpiendo de este modo sus formaciones y dejando los escudos del enemigo incapacitados. Esta estrategia allanaría el camino para que los soldados romanos se enfrentaran a enemigos desorientados con sus espadas cortas, las gladi. El pilum no era solo un producto de un diseño inteligente, sino que también reflejaba la disciplina del ejército romano. Aunque simple en su construcción, el pilum fue producto de una sofisticada estrategia militar. Su eficacia demostrada en el campo de batalla y su influencia en los resultados de las batallas lo convierten en un arma notable de la antigüedad. El pilum sirve como testimonio de la practicidad, la adaptabilidad y el enfoque disciplinado de la guerra del ejército romano, y su uso estratégico demuestra la avanzada comprensión de la guerra por parte de los romanos. Número 7. La trishula. Una arma emblemática y profundamente arraigada en la historia y la cultura del subcontinente indio, posee importantes implicaciones religiosas, culturales y simbólicas que trascienden su uso físico. Esta lanza de 3 puntas, tradicionalmente asociada con las deidades hindúes y más notablemente con el señor Shiva, es un símbolo poderoso que se extiende más allá de su función como una formidable arma de combate. Caracterizada por sus 3 puntas, las cuales son típicamente equidistantes y paralelas entre sí, la trishula es una representación física de varias trinidades del hinduismo. Cada punta simboliza tríos conceptuales como la creación, el mantenimiento y la destrucción, así como el pasado, el presente y el futuro, conectando así el mundo físico con el espiritual. En cuanto a su uso marcial, la trishula se utilizaba de manera similar a una lanza convencional, pudiendo ser lanzada como una jabalina. Su diseño versátil y las 3 puntas agudas podían infligir heridas graves, lo que la convertía en una herramienta efectiva para bloquear y detener ataques en situaciones de combate. El diseño distintivo de la trishula y su potencial para causar lesiones graves hicieron de esta arma un elemento de temer en el combate cuerpo a cuerpo. En la mitología hindú, la trishula está estrechamente asociada con el señor Shiva, la deidad conocida como destructora y transformadora. Se cree que la trishula de Shiva es una extensión de su voluntad capaz de destruir los 3 mundos, físico, ancestral y divino, convirtiéndola en un símbolo de poder supremo. Además, se representa con frecuencia a la diosa Durga, conocida por su lucha contra las fuerzas del mal, empuñando una trishula, reforzando aún más su significado simbólico. El diseño único, el significado simbólico profundo y la asociación de la trishula con deidades poderosas y respetadas la convierten en un arma fascinante y digna de estudio en el mundo antiguo. La trishula encarna la perfecta combinación de creencia espiritual y necesidad marcial, ilustrando el profundo entrelazamiento de la fe y la guerra en las sociedades antiguas, y continuando siendo un objeto de gran interés y respeto. Número 6. El Ikalwa Zulú. La icónica lanza punzante de los guerreros zulúes simboliza la revolución militar liderada por Shaka Zulu a principios del siglo XIX. El Ikalwa, llamado así por el sonido que supuestamente hacía cuando se retiraba del cuerpo de un oponente, está profundamente arraigado en la cultura guerrera de la nación zulú. A diferencia de las tradicionales lanzas arrojadizas utilizadas por muchas culturas africanas, el Ikalwa fue diseñado para el combate cuerpo a cuerpo. Presentaba un eje más corto y una hoja más ancha, lo que la diferenciaba de otras lanzas. Este diseño lo hacía ideal para apuñalar durante el combate cuerpo a cuerpo, lo que refleja el enfoque revolucionario de la guerra de Shaka Zulu. El legendario líder de la nación zulú defendió el uso del Ikalwa. Entendió que arrojar lanzas al enemigo desde la distancia a menudo conducía a una pérdida innecesaria de armas valiosas. En cambio, Shaka entrenó a sus guerreros, conocidos como impi, para atacar al enemigo de cerca, usando sus escudos para desviar las lanzas arrojadas por los oponentes, y su ikal era apuñalar a corta distancia. Esta táctica, combinada con la formación de megáfono,
un movimiento de guerreros en forma de pinza, fue un punto de inflexión que convirtió a la nación zulú en una fuerza militar formidable. Usar el Ikalwa también significaba la valentía de un guerrero. Enfrentarse a un enemigo en combate cuerpo a cuerpo, donde uno podía mirarlo a los ojos, requería coraje y audacia, rasgos distintivos del espíritu guerrero zulú. Este coraje, simbolizado por empuñar el Ikalwa, construyó la reputación de los guerreros zulúes como una de las fuerzas militares más temibles del sur de África. La Ikalwa no era solo un arma, sino un símbolo del coraje y las tácticas militares innovadoras de los guerreros. Su impacto en la cultura guerrera zulú y en la estrategia militar general la convierte en un arma notable de guerra antigua. El Ikalwa es un testimonio de la destreza marcial de la nación zulú y del liderazgo revolucionario del Shaka Zulú. Número 5. Atlatl. Es un dispositivo para lanzar lanzas utilizado por los primeros humanos en todos los continentes habitados. Su utilidad y sencillez la convirtieron en un arma común entre las sociedades prehistóricas. Suele ser un palo de madera con un mango en un extremo y un gancho o casquillo que se engancha con la lanza en el otro extremo. La mecánica de esta arma extiende el brazo, permitiendo que la lanza se desplace a gran velocidad. Originado hace casi 30.000 años, durante el período Paleolítico Superior, el atlatl era una herramienta de vigilancia, principalmente para la caza. Sin embargo, a medida que las sociedades crecieron y la guerra se convirtió en parte de la vida humana, el atlatl encontró un lugar en el campo de batalla. Los aztecas, por ejemplo, utilizaban una forma de atlatl conocida como tlacochtli en sus campañas militares. El atlatl fue eficaz y una de las primeras formas de avance tecnológico en armamento. Cuando se usaba correctamente, podía lanzar un dardo con fuerza suficiente para atravesar un escudo de madera o la piel de una bestia grande. La importancia del atlatl se extendió más allá de la guerra y la caza. En algunas culturas, el arma tenía un significado espiritual. Por ejemplo, los aborígenes australianos asociaron el atlatl con las historias de creación de sus seres ancestrales. A pesar de su aparente simplicidad, dominar el atlatl requería habilidad y práctica. El usuario tenía que equilibrar la precisión con la fuerza del lanzamiento, lo que implicó comprender el peso, la longitud y la flexibilidad de las armas. Las condiciones del viento y el peso del dardo también jugaron un papel crucial en su uso eficaz. Aunque finalmente fue reemplazado por el arco y la flecha, la influencia del atlatl permaneció. Sirvió como precursor de armas a distancia más complejas, sentando las bases para la evolución de la tecnología bélica. La simplicidad del arma, combinada con su letal eficacia y la habilidad necesaria para usarla, le otorga un lugar especial en la historia de las armas antiguas. Número 4. Kopech egipcio. Un arma icónica del antiguo Egipto, era más que una herramienta de guerra. Era un símbolo de autoridad y poder, a menudo representado en manos de faraones y dioses. Una evolución de las hachas de batalla, el kopech fue uno de los primeros ejemplos de espada utilizada durante la Edad del Bronce por los egipcios, los cananeos y más tarde por los hititas. Llamada así por su forma distintiva, que se asemeja a un kapesh, una pierna o un muslo en egipcio, esta arma presentaba un diseño curvo único. El borde exterior afilado del arma se curvaba formando un semicírculo como una hoz, pero se enderezaba cerca del mango. Esto hizo que el kopech fuera efectivo para ataques cortantes y enganchar armas o escudos del oponente. Si bien el kopech era principalmente un arma cortante, también era versátil. La curva interior contundente podría usarse para la defensa y la punta ponderada podría asestar poderosos golpes cortantes. El kopech, con una longitud aproximada de 50 a 60 centímetros, era la elección perfecta para situaciones de combate cuerpo a cuerpo. Era una espada que combinaba la agilidad de una espada corta con la contundencia de un hacha. Un ejemplo significativo de su uso histórico, y que ha dejado huella en la historia, fue el del valiente faraón Ramsés II durante la famosa batalla de Kadesh. Según los registros históricos, Ramsés II empuñó dos espadas kopech simultáneamente en pleno combate, una hazaña nada fácil de realizar
y que deslumbró a muchos. Esta proeza fue particularmente impresionante, dado que el kopech era típicamente más pesado que otras espadas de la época debido a su diseño en forma de hacha ancha, lo que requería una gran fuerza y habilidad para manejar. A pesar de su peso, era una arma letal en las manos adecuadas. Aunque finalmente fue reemplazada por espadas de hoja recta en la mayor parte del mundo antiguo, el kopech sigue ocupando un lugar único y especial en el panteón de las armas antiguas. Su diseño único y distintivo, su eficaz aplicación en combate y su significado simbólico en la cultura egipcia lo convierten en un tema fascinante de la historia militar antigua que continúa siendo estudiado y admirado por los historiadores y entusiastas de las armas antiguas. Número 3. Fuego griego. El fuego griego, un arma incendiaria desarrollada por el Imperio Bizantino, fue una herramienta de guerra formidable y temida durante los siglos 7 al 12. Fue una de las armas más impactantes y misteriosas de la antigüedad, ganándose el apodo de fuego líquido. Creado para repeler a los invasores árabes durante las guerras árabes bizantinas, el fuego griego era una maravilla tecnológica. Estaba compuesto de una mezcla secreta que supuestamente incluía sustancias como petróleo, azufre y cal viva. Cuando se encendía, producía una llama intensa e inextinguible que podía seguir ardiendo incluso sobre el agua. Esto lo hacía especialmente devastador durante las batallas navales, donde se utilizaba para incendiar barcos enemigos. El fuego griego se desplegó utilizando tubos o sifones especialmente diseñados que permitían a los soldados rociar la sustancia incendiaria hacia sus enemigos. En adaptaciones posteriores, el fuego griego se utilizó en granadas de mano. Estas eran vasijas de barro que se llenaban con la sustancia y luego se arrojaban al enemigo, causando un daño devastador. La fórmula exacta del fuego griego era un secreto de Estado que se guardaba celosamente en el Imperio Bizantino. Este secreto se perdió en el tiempo, lo que contribuyó a la mística y el misterio que rodean a estas armas. A pesar de varios intentos de replicar la fórmula en siglos posteriores, todos fracasaron. Esta arma legendaria era tan temida y respetada que se convirtió en un importante elemento disuasorio ante los ataques enemigos. La visión de un ataque implacable y ardiente que no podía extinguirse con agua debió haber sido aterradora para los enemigos. El fuego griego es una representación del ingenio y la destreza tecnológica del Imperio Bizantino. Su eficacia devastadora, junto con el misterio perdurable de su composición, continúan cautivando a los historiadores hasta el día de hoy. Esta arma increíble ha dejado una marca indeleble en la historia de la guerra antigua. Número 2. Ballestas chinas. La ballesta ocupa un lugar esencial en el desarrollo de armamento, particularmente en China, donde experimentó un amplio uso y avances tecnológicos. Esta arma a distancia, una sinergia de innovación mecánica y necesidades bélicas, surgió alrededor del siglo V a.C. Durante el período de los reinos combatientes, la ballesta china era una maravilla en su diseño. Combinaba los principios de tensión en la cuerda del arco y torsión en el mecanismo del gatillo para lanzar proyectiles con mayor precisión y fuerza que los arcos tradicionales. El mecanismo de disparo mecánico, o sistema de tuerca y gatillo, permitía al usuario tirar de la cuerda, bloquearla en su lugar y soltarla con gran consistencia, un avance notable para su época. Esta arma fue popular debido a su potencia, precisión y facilidad de uso. Un ballestero podía apuntar y disparar con mayor precisión y desde mayores distancias en comparación con un arquero común y corriente. Además, la ballesta china era más fácil de usar, ya que requería menos fuerza física y entrenamiento, lo que la convertía en un arma excelente para los ejércitos reclutados. La ballesta fue un punto de inflexión en la guerra china. Durante la batalla de Maling en 341 a.C., el poder de las ballestas se mostró cuando el estado de Qi derrotó al estado de Wei, en gran parte debido al uso estratégico de sus ballesteros. Estas victorias subrayaron la importancia de la ballesta en el ejército chino. La influencia de la ballesta china se extendió más allá del campo de batalla. Fue una parte integral de los exámenes civiles durante la dinastía Song, lo que subraya la importancia social que se le atribuye a esta arma. Además, los principios de la ballesta se aplicaron en otras innovaciones chinas, incluida la invención del mecanismo de disparo en las armas de fuego.
Número 1. El macuajetal. Un arma de los aztecas y otras culturas mesoamericanas, era una fusión única de madera y piedra que creaba un arma cuerpo a cuerpo devastadora. Con su construcción única y su eficacia letal, el mahuayitl destaca en la historia de las armas antiguas. El diseño del mahuayitl era diferente al de la mayoría de las otras armas. Era un arma parecida a un garrote de madera con afiladas hojas de obsidiana. Estas hojas de vidrio volcánico, cuando se cortan y se les da forma, crean un borde más afilado que el acero de alta calidad. El macuajiro venía en varios tamaños, algunos casi del tamaño de un hombre y otros lo suficientemente pequeños como para manejarlos con una mano. Esta arma era tanto un instrumento de miedo como una herramienta práctica de guerra. Las hojas de obsidiana podían infligir cortes profundos capaces de decapitar a un hombre. Además, los fragmentos de obsidiana podrían incrustarse en una herida, lo que dificultaría su tratamiento. El macuayitl fue notoriamente utilizado durante la conquista española del Imperio Azteca. Los cronistas españoles documentaron encuentros con estas formidables armas y describieron horribles heridas infligidas a sus soldados y caballos. Sin embargo, el macuayitl era más que un simple arma. Estaba profundamente arraigado en la cultura azteca. Se asociaba con varias deidades, entre ellas Huitzilopochtli, el dios azteca de la guerra y el sol, y Tezcatlipoca, el dios del cielo nocturno. Este significado espiritual a menudo significaba que el macuayitl se usaba en rituales de sacrificio. La combinación única de materiales, potencial letal y significado cultural del macuayitl lo distingue. Esta antigua arma fue una respuesta ingeniosa a las limitaciones de recursos de su época y sirve como testimonio de las habilidades marciales y artesanales de los aztecas. ¿Cuál es tu arma antigua favorita? Nos vemos en el próximo video.